Queridos amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este encuentro con la palabra. Los invitamos a que sigamos meditando la palabra del Señor cada día. Hoy los invitamos a que meditemos el texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 31 a 42, que es la primera lectura que tenemos para este día sábado. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Las iglesias por entonces gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, pues se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de consolación del Espíritu Santo. Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Encontró allí a un hombre llamado Eneas, tendido en una camilla desde hacía 8 años, pues estaba paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te cura, levántate y arregla tu lecho. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas. Era rica en buenas obras y en limosnas así que hacía. Por aquellos días se enfermó y murió. La lavaron y la pusieron en la estancia superior. Lida está cerca de Jope, y los discípulos, al enterarse que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres con este ruego: no tardes en venir a nosotros. Pedro partió inmediatamente con ellos. Así que llegó, le hicieron subir a la estancia superior y se le presentaron todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los mantos que Dorcas hacía mientras estuvo con ellas. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Después se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó. Llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva. Esto se supo por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy en los Hechos de los Apóstoles nos encontramos como, después de haber vivido unos días de persecución, unos días de dificultad para la iglesia, dice que en aquellos días gozaba de paz en toda Judea, la iglesia de allí de Samaria y de Galilea. Entonces, no todo es violencia, no todo es persecución, sino también vienen como esos momentos de paz que se van viviendo, ¿no? Entonces pienso que ese es uno de los elementos que vale la pena resaltar hoy en el texto de los Hechos de los Apóstoles. En el texto de la Biblia de Jerusalén nos dice que esa paz se manifestaba por la consolación del Espíritu Santo y del temor del Señor. Entonces son 2 tareas que debemos pedirle a Dios que nos ayude, que nos consuele en estos momentos, que estemos llenos del temor de Dios, de esa fe, de ese respeto profundo en Él en estos momentos y una confianza grande en nuestras oraciones. En ese sentido también Pedro aparece recorriendo todo el país, todos los lugares, y viene a Lida, y encuentra allí un paralítico, Eneas, y nos damos cuenta que viene ese momento de la curación del paralítico que Pedro hace, y pienso que también es la invitación hoy a levantarnos, a dejarnos curar también como discípulos y a curar también como discípulos, porque recordemos que Pedro es discípulo y Pedro es el que está haciendo esa curación. Y mira lo interesante, le dice: levántate y arregla la cama. ¿Sí? Entonces damos cuenta que es una expresión muy moderna también para nosotros hoy, de levantarnos y de alistar la cama, o sea, de dejarla organizada, no en el desorden, sino dejar todo organizado también en la propia vida, ¿no? Llama la atención que eran 8 años que estaba paralítico y que nosotros es normal también en algunos proyectos en nuestra vida también como que entre comillas nos paralizamos, y cuando dice levántate pues puedes resurgir, puedes ver las cosas de otra manera. Si dice arregla tu lecho, tu cama, pues es que muchas veces la conversión es esa. Todos los días estamos llamados a arreglar nuestra vida, a arreglar nuestra familia, arreglar las cosas del día, que es algo muy normal, y poder trabajar o poder estudiar y hacer las cosas que Dios nos pide cada día. Entonces necesitamos que Dios nos dé, como quien dice, sabiduría para que sigamos arreglando tanto nuestra vida como nuestra familia. Sí, en ese sentido vamos viendo cómo
la vida es un constante estarnos arreglando, ¿no? Estarnos alistando, dejar todo organizado, todo preparado, como incluso arreglar la cama significa prepararse uno ya para después va a venir un momento de descanso y encontrar todo en orden, ¿no? Entonces pienso que eso también favorece muchísimo estos acontecimientos propios de la vida, y después nos va a presentar el texto como la muerte de Tabita, una mujer que dice allí el texto era una discípula que se encargaba de ayudar con las limosnas, se encargaba de hacer unos arreglos bonitos, vestidos y demás. Entonces con su trabajo siempre iba anunciando, iba mostrando también ese cariño. Es interesante ver cómo el discípulo también se puede morir, y es la expresión que está mostrando, ¿no? Tal vez nuestro discipulado también se nos puede morir. Eso es un riesgo que todos nosotros corremos, que como discípulos, así como Pedro negó a Jesús como discípulo, también nosotros como discípulos podemos caer en el riesgo de morirnos. Muchas personas de la comunidad estaban preocupadas por Tabita porque había muerto, ¿no? Y también en la comunidad, en la iglesia, en la familia, nos preocupamos unos a otros, porque esa entrega tal vez a veces puede fallar o nos podemos equivocar. Pero hay una esperanza, y es porque llaman a Pedro y le dicen, aquí tenemos a Tabita, queremos que vengas a nuestra casa. No le cuentan como quien dice todo, él ya se enterará cuando llega allá. Y llama la atención cómo Pedro acoge esa propuesta de ir a aquella casa y va allí a aquella ciudad y entra, y dice aquí, se pone de rodillas y ora. Es decir, que nuestra oración no es en vano. O sea, oramos unos por otros. Oramos por el Papa Francisco, por todos los sacerdotes, por tantas comunidades. Y ese ponerse de rodillas es que esa oración es muy importante. Entonces nos animamos unos a otros. Y lo que dice Pedro es, Tabita, levántate. O sea, sabíamos que estaba muerta. O, como dice usted, el discipulado de cada uno de nosotros a veces puede estar muerto. Es normal que pueda estar muerto en algunos momentos. El desierto que se puede pasar. Pero llama la atención las palabras de Pedro, Tabita, levántate. Y las palabras mismas que nos dice Dios a nosotros, ¿no? Constantemente, que nos levantemos, que abramos nuestros ojos y que encontremos esa esperanza. En este momento de la pandemia, lo que más necesitamos es esa esperanza en nuestras familias, en el trabajo y en todo. Sí, entonces vemos cuenta que lo que Pedro está haciendo aquí me hace recordar a lo que Jesús hizo con la hija de Jairo. Mandó también salir a todos afuera, solamente se quedaron Pedro, Santiago, Juan, la niña, Jesús y los papás de la niña. Y dice el texto allí que Jesús, cuando estaba haciendo con la niña, Jesús se incorporó ante la niña y la toma de la mano y le dice, contigo hablo, niña, levántate. Es la misma expresión. Pedro está haciendo lo mismo acá, y démonos cuenta cómo el discipulado es hacer lo mismo que hace el maestro. En eso consiste el discipulado. Por eso le dice, contigo hablo, niña, levántate, y la incorpora. Entonces, si vemos cuenta que Pedro también está haciendo las mismas acciones, los mismos gestos que hace Jesús. Y eso nos lleva también a nosotros a reconocer que es un discipulado. El discipulado es aquel que es capaz de hacer lo que hizo el maestro. Y todos nosotros estamos llamados a hacer lo que hizo Jesús. Y pues si en algún momento nuestro discipulado se llega a morir, pues es importante también saber que Dios está ahí presente para que siempre venga un Pedro y nos ayude también a levantar ese discipulado, a resucitarlo, porque es un riesgo, y en esta época de quietud también se corre el riesgo de quedarse uno muerto, ¿no? ¿Qué hacemos? No hay nada que hacer, entonces dejamos toda la vida así. Llama la atención que ella abre los ojos y ve a Pedro y se incorpora, y Pedro le da la mano y ella se levanta. O sea, si necesita ayuda de alguien. Y abrir los ojos, pienso que cada vez que nosotros abrimos los ojos en la mañana y le damos gracias a Dios por el nuevo día, y tenemos todas unas tareas durante el día, pues eso es abrir los ojos. Muchas veces en el texto también dice abrir los ojos, obvio, al cielo, ¿no? Es ver la presencia de Dios, que Él está, que Él nos acompaña y que nos anima para que sigamos el camino según su voluntad. Exacto, entonces es continuar ese proceso de estar viva. Pedro al final la presenta viva, y todo mundo se llena de alegría y cree en el Señor. Por eso, mis queridos hermanos, pese a que nuestro discipulado en este momento pueda desfallecer, pueda que nos paralicemos en algún momento, como pasó en el primer caso hoy del texto, o pueda que nos muramos,
en nuestro discipulado, el Señor nos invita una vez más a que nos incorporemos, nos levantemos, organicemos nuestra vida y a su vez una vez más resucitemos a ese discipulado que el Señor nos está enviando. Por eso los invitamos a que nosotros también pensemos hoy y compartamos en familia a qué necesitamos resucitar, qué se nos está muriendo en esta época de COVID, porque se nos puede estar muriendo la esperanza, el discipulado, la alegría, la felicidad, se nos puede estar muriendo el deseo de continuar. Son muchas cosas las que en la vida del ser humano se nos pueden morir. Entonces, ¿qué se nos está muriendo? Y que necesitamos llamar a Pedro, es decir, aquel discípulo de Jesús, para que venga y nos ayude una vez más a levantarnos. Los invitamos a que concluyamos este momento de encuentro rezando juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Una feliz tarde para todos. Buena tarde a todos.